no solamente puedes ser chico o chica. Cuando nací se me etiquetó de forma errónea. Nosotros no estamos engañando a nadie, al contrario, lo que estamos es contando nuestra verdad. Aquí, en Sexperiencias Podcast, celebramos el orgullo LGBTIQ+, contigo. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Sexperiencias, tu podcast de confianza. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y aquí a mi lado tengo la personita más perfeccionista que he conocido, Keri Prado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguelín? Comenzamos este podcast festejando el mes del orgullo LGBTIQ+, y justamente por ello, esta es nuestra segunda edición especial del tema de la semana, la orientación sexual. Si desean saber más sobre qué es la orientación sexual o el autodescubrimiento, pueden ir a escuchar nuestro primer episodio de edición especial al terminar este podcast. Pero ahora vamos a continuar con la entrevista de la psicóloga y directora de la organización Más Igualdad, Alexandra Hernández. Hablaremos de las prácticas de conversión y la salud mental de los adolescentes, pero antes vamos con un dato adicional. ¿Sabías que? El 17 de mayo se declaró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Este día se conmemora la eliminación de la homosexualidad en la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la cual tuvo lugar un 17 de mayo de 1990, siendo el año 2005 su primera celebración en más de 40 países, desde Francia hasta Hong Kong. Su principal objetivo es denunciar los actos de discriminación, violencia y represión que sufre la comunidad LGBTIQ+. Bueno, comenzamos con la entrevista. Alexandra, te quería comentar que es muy cierto esa parte que mencionas, el tema de que cuando uno sale del closet tiene ese miedo de no pertenecer, y mucho más para las personas que cuando al fin se llegan a definir y da esa rabia porque defines tu sexualidad, pero la sociedad llega a cuestionarte si realmente es tu orientación sexual, porque ellos no llegan a visualizar esos estereotipos implantados de lo que realmente es ser homosexual, bisexual, lesbiana. Sientes un tapujo, sientes que es una pared y que no, en realidad te vuelves a cuestionar tu identidad sexual y sigues en ese mundo que parece todo una trabalengua, no llegas a definirte y el tiempo se te pasa. Pero en los adolescentes, cuando a veces recurren a la ayuda de sus padres o a la ayuda de alguna psicóloga del colegio, a veces vemos que existe ese pensamiento de la sociedad antiguo, esa mente muy cerrada, que piensan que mediante alguna terapia de psicología van a poder quitarles esa, porque lo asumen así, esa supuestamente enfermedad a sus hijos. Entonces, Miguel y yo tuvimos experiencias porque estuvo investigando que existen estas terapias de conversión. Me gustaría que usted pudiera explicar un poco más acerca de ello. Las prácticas de conversión son todos aquellos esfuerzos para cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas, ¿no? Y dentro de este grupo existen muchas formas, ¿no? La más conocida es el estilo tipo psicoterapia psicológica, o sea, se utilizan técnicas y herramientas de la psicoterapia para intentar cambiar la orientación sexual, ¿no? Y esto lamentablemente lo hacen malos psicólogos, malos psiquiatras, ¿no? Que a pesar de que la ciencia muy claramente, desde hace muchísimos años, tiene claro que estas terapias no funcionan, estas terapias hacen daño, estas terapias son una forma de violencia, lo siguen haciendo por cuestiones religiosas. Otras formas, desde el ámbito religioso hay, por ejemplo, se hacen misas de sanación. He conocido casos hasta de exorcismos que intentan hacer las personas LGTB, imposición de manos, ¿no? Hay retiros espirituales donde se les trata de, a través de la culpa, de decirles que es un pecado, de decirles, por ejemplo, ahí hay muchas personas, digamos, gays, lesbianas, bisexuales, que, como les decía al inicio, eligen tener un comportamiento heterosexual.
Pero la verdad es que después de muchos estudios que se han hecho de estas prácticas o terapias, han encontrado que no son efectivos. O sea, las personas al final, así sea de manera, no sé, pues caleta, ¿no? Tienen una doble vida, o sea, finalmente viven su sexualidad como es. El tema es que la viven sintiéndose mal. Y eso afecta muchísimo a la salud mental. Las terapias de conversión tienen consecuencias y secuelas en la salud mental. En nuestro estudio que hicimos en Más Igualdad encontramos que cerca del 40% de personas que participaron del estudio habían tenido algún tipo de estas prácticas y que en muchos casos tenían secuelas también en su salud mental, depresión, intentos de suicidio, ansiedad, o sea, y un montón de otras. Así que no es cualquier cosa, ¿no? Que un papá decida llevar a su hijo a un lugar así, le podría malograr la vida, ¿no? Así que es importante. Sumamente importante, hasta todas esas cifras que acabas de mencionar, es increíble a veces que los propios padres no tengan esa empatía, no se pongan en el lugar de los hijos, porque ellos sufren, ellos en realidad es un sufrimiento interno que con el paso de los años se va volviendo una carga, y el no expresar, sientes que a veces como si fueras otra persona, como si vivieras una vida que no es tuya. Yo he visto que hay familias donde cuando ven esta situación en familias ajenas, se ponen a cuestionarse en su propia familia, ¿qué pasaría si mi hijo llegara a ser así o mi hija llegara a ser así? Entonces tratan de ver documentales, tratan de investigar y a veces tratan de hasta ir al psicólogo para decir, miren mi hija, porque uno sabe qué puede pasar, uno a veces su orientación sexual lo descubre a temprana edad o de repente más adelante, ya sea, todo tiene que ver con los hechos que pasan en tu vida, tus experiencias, justamente algún dato adicional, todo es como una revolución consigo mismo, se da cuenta, pero aquellos padres que no entienden, que no comprenden lo que es pasar esta etapa de autodescubrimiento, ellos piensan que esto es completamente negativo hacia su vida. La homosexualidad es una enfermedad mental o si no que es un problema emocional típico de los adolescentes de ahora en tendencia. ¿Eso es cierto? Claro, se piensa que es una moda, ¿no? Porque sí, es cierto que ahora hay mayor visibilidad, por lo menos en Lima, esto es distinto al interior del país, en espacios rurales o campesinos o de poblaciones indígenas todavía no existe mucha visibilidad LGTB, pero digamos en un entorno más urbano, limeño, hay una explosión de visibilidad, creo, en los últimos años, y muchos jóvenes ahora salen del closet más jóvenes. ¿Y qué pasa? Entonces dicen, entonces es una moda, de repente porque están viendo las películas o hay una serie que te habla del tema. Y claro, la visibilidad lo que trae es más visibilidad. Yo creo que es importante que se vea esto como no como una moda, sino como que ahora hay mayor apertura y que esa idea de que las personas LGTB son una minoría, es falso que seamos una minoría, sino que hay muy pocas personas que son visibles y que se atreven a decir, yo soy una persona trans, yo soy una persona pansexual, yo soy una lesbiana, ¿no? Son muy pocas las personas que se animan a decirlo abiertamente a todas las personas, ¿no? Es bien difícil. Mis propios compañeros activistas, algunos de ellos no terminan de salir del closet con su familia porque hay situaciones de violencia. Entonces somos muy pocos los que podemos decirlo con toda naturalidad. Así que es importante que los padres entiendan que no se trata de una moda o una confusión, ¿no? Que lo mejor es, si los hijos están teniendo dudas, si están cuestionándose, es preguntarles cómo te sientes, necesitas apoyo, y hay psicoterapeutas, psicólogos, hay profesionales de salud mental que sí están capacitados para trabajar con población LGTB. Son pocos, pero sí los hay. Nosotros en Más Igualdad hemos elaborado un directorio que tiene hasta ahorita más de 100 psicólogos, psicoterapeutas y médicos que han pasado por ciertos filtros nuestros para que sean aptos para tratar a personas LGTB. Los pueden buscar en nuestra web o escribirnos a las redes, porque también tenemos un servicio de salud mental gratuito a través de las redes de Instagram, que hay atención gratuita. Entonces, si uno dice, pucha, me siento mal por esto, mis papás esto, pueden escribir, ahí les van a derivar con un psicólogo y que puede también atender a su familia. Entonces es importante que cuando encontremos un adolescente que se está cuestionando, es permitirle cuestionarse, ni tampoco darle las respuestas, porque finalmente uno busca, uno encuentra, ¿no?, lo que es, pero decirle, mira, existe toda esta diversidad. Si tiene preguntas, decirle, existe esta diversidad, para que la persona pueda saber, ok, entonces lo que yo estoy sintiendo no es raro, no estoy loco, no soy la única persona en el mundo, y con naturalidad ir descubriéndose y definir eventualmente si quiere utilizar una etiqueta, ¿no? En un estudio que habían mostrado en su página, Más que Igualdad, demostraban de que había, en una segunda encuesta nacional de derechos humanos, realizada por el Ministerio de Justicia,
del Perú señalaba que un 8% de personas mayores de edad, o bueno, no se identificaban con la orientación sexual, eran parte de la comunidad, y esto más o menos estima de 1.7 millones de personas adultas, que si hacemos este ejercicio de que si ponemos que todas esas personas votaran por un solo candidato, como que pudieran haber definido tal vez una persona para segunda vuelta en estas elecciones bastante atípicas. ¿Cuál es tu análisis acerca de todo esto? Sí, es cierto, ¿no? Lo que hizo Ipsos fue, como tú dices, de las personas mayores de edad, quienes están en el padrón electoral, aptas para votar, hacer una encuesta representativa preguntando, entre otras cosas, la orientación sexual, ¿no? Algo que nunca se pregunta, sino más, o sea, en los censos nacionales que hacen para poder identificar la situación de las personas, las peruanos, las peruanas, nunca se pregunta la orientación sexual, ¿no? Pero bueno, en la encuesta de Ipsos preguntaron y dentro de los análisis que hicieron estimaron que un 8% de la población peruana mayor de edad es no heterosexual. Y acá hay un tema, ¿no? Le preguntaron su orientación sexual, pero hay personas que son trans, como les dije, y que son heterosexuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas trans que son heterosexuales? Probablemente han respondido que son heterosexuales y no han sido visibilizadas en esa encuesta. Como yo les digo, yo estoy segurísima que nosotros no somos una minoría como tal. Y como tú dices, incluso es un grupo poblacional que podría definir una elección. ¿No? Si nos pusiéramos de acuerdo, pero obviamente las personas LGTB somos diversas hasta en nuestro pensamiento político, pues no se puede pensar que vamos a pensar lo mismo, ¿no? Pero sí, es cierto, así que yo creo que, y me parece bien importante que más encuestas y más censos empiecen a incluir, preguntar las variables de identidad de género, preguntar las variables también de las características sexuales, porque también hay personas intersex, ¿no? A quienes probablemente se les ha obligado en su infancia a elegir si es hombre o mujer, en su DNI, pero que son personas intersex, ¿no? Que también su problemática no se habla como debería hablarse, pero preguntar eso, preguntarle identidad de género, preguntar orientación sexual, poco a poco va a hacer que se empiece a visibilizar mucho más dónde estamos, quiénes somos y cuántos somos, ¿no? Justamente con esto, acerca de la comunidad, no todos tenemos las mismas opiniones políticas. Creo que nos diferenciamos bastante incluso dentro de la comunidad. Y tú más o menos, ¿cómo ves las problemáticas y los retos que va a tener la comunidad LGBTIQ+, en este nuevo gobierno del Bicentenario que va a entrar, en donde hemos visto que tanto una candidatura como la otra como que no representan para nada lo que es la comunidad en sí? Me han preguntado esto ya varias veces y yo siempre soy como no soy una persona muy optimista, pero bueno, tiene sentido, ¿no? Por un lado tenemos una candidatura que ya nos ha demostrado 5 años, con una mayoría de Congreso fulminante, que cada intento, cada iniciativa, o sea, todas, absolutamente todas, las que son pro LGTB, y aparte todas las que decían la palabra género eran pero prohibidas, ¿no? O sea, es una afrenta directa contra los derechos humanos de nuestra población. Y también contra las mujeres, ¿no? Contra los propios derechos de las mujeres. Creo que ahí también había. Entonces, ¿qué hacemos luego de 5 años con esa gente que quiere ahora ser gobierno, ¿no? Aparte de que va a tener un congreso que también las mismas ideas son mayoría, ¿no? Porque no solamente es Fuerza Popular, sino la gente de Hernando de Soto, la gente de López Aliaga. Estamos viendo ahí un conglomerado que tiene ideas conservadoras terribles, ¿no? Y que si le sumamos a la gente de Perú Libre, que también es la bancada más grande, pero no es mayoritaria, pero es la más grande, que también tiene ideas conservadoras, porque prácticamente el otro gobierno se va a encargar de borrar cualquier avance que hemos podido hacer, ¿no? Y por otro lado tenemos al señor Castillo, que estoy segura que el señor Castillo jamás pensó que iba a llegar a una segunda vuelta, entonces es muy improvisado todo, no ha habido realmente un trabajo detrás de esa candidatura, porque probablemente no se veía viable y finalmente lo fue, pero él como persona tiene pensamiento bastante machista y bastante homofóbico, pero creo que como muchas personas en nuestro país, especialmente personas que están en espacios no urbanos, campesinos, como les decía, ahí muchas personas LGTB sufren mayor vulneración y violencia, porque ese es el pensamiento. Yo he podido conocer personas en comunidades indígenas que son LGTB, que tienen que escapar de las comunidades indígenas. Entonces, no es de extrañar esto. Entonces, lo que va a venir es lucha, estar en la calle, exigir, hacernos visibles,
vamos a tener que hacerlo muy fuerte porque si no reclamamos no vamos a poder tener nada. Y vamos a tener que utilizar mucho las herramientas regionales, ¿no? Felizmente en Más Igualdad hacemos ese trabajo bastante. Tenemos mucha comunicación con organizaciones en otros países, con el sistema interamericano, con Naciones Unidas, donde hemos podido llevar la información de lo que está pasando en el país. Pero igual es complicado que se metan. Entonces, yo creo que van a ser 5 años de mucha lucha y espero que en 5 años haya elecciones de nuevo y que ninguno se le ocurre querer quedarse en el poder de manera antidemocrática, ¿no? Así que creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar muy vigilantes de lo que suceda, cualquiera de las personas que puedan entrar al gobierno, ¿no? Sí, justamente quería volver a mencionar algo de actualmente que tenemos a dos candidatos, que es Keiko y Pedro Castillo. Entonces, hemos visto que Castillo, como mencionaste, de en la segunda vuelta, es algo tan improvisado que no sabemos si él realmente va a rendir esa postura de poder defender a la comunidad, de poder defender a los adolescentes que están en pleno desarrollo. Entonces, con sus ideas machistas y homofóbicas, sentimos que tal vez la discriminación que existe actualmente en el Perú se siga expandiendo, o sea, porque sabemos que la discriminación ha generado demasiados estragos y ojalá realmente esperemos que él tenga esa autoconciencia de que el Perú debería mejorar y no debería en realidad de bajar todos estos avances que con el tiempo hemos podido básicamente tocar de poquito a poquito. En el caso de Castillo, yo no creo que este hombre vaya a llegar a un punto en que diga, tienen razón. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a seguir luchando y exigiendo. Y él es profesor, ¿no? Y como decía, los profesores tienen una responsabilidad tremenda sobre el bullying homofóbico y probablemente lo que ellos piensan es que el estudiante está confundido. Probablemente en el colegio donde él ha enseñado, en espacios rurales, no es que va a haber un estudiante que va a decir soy gay, y o sea, eso no va a suceder, ¿no? Con esa naturalidad, como de repente en un colegio en Lima puede suceder. Yo he visto ya estudiantes, y lo hablan, mis amigos lo saben, y los profesores lo saben también, o sea, son realidades distintas porque estamos culturalmente en espacios diferentes, y no quiere decir que un espacio sea mejor o más avanzado que el otro, porque eso sería también discriminatorio, pero lo que sí hay que hacer es rescatar y naturalizar que en esos espacios rurales también hay personas LGTB y adolescentes LGTB, solo que la propia escuela, la iglesia, en esos espacios tiene como mucho poder. Entonces, antes nosotros de ser Perú, antes de llamarnos Perú, cuando todavía existía acá la cultura incaica, existían personas LGTB, no sufrían la discriminación, pero la Iglesia Católica con los españoles, al entrar a nuestro territorio, lo que hizo fue obviamente quitar toda posibilidad de diversidad. Todo se empezó a borrar, pero no quiere decir que la diversidad no sea inherente, de repente con otras palabras, con otras etiquetas, sí, ¿no? La palabra bisexual, la palabra homosexual, la palabra lesbiana son palabras que no vienen pues del quechua, ¿no? Son palabras importadas a través de los europeos que llegaron a nuestro territorio. Eso sí es cierto, que usamos esas palabras porque, bueno, ya estamos mezclados, pero no quiere decir que la diversidad no haya sido parte también de la cultura, como está en todas las culturas, como está en todos los países del mundo, porque esa es una cuestión evolutiva, natural del ser humano. Creo que por ese lado yo no espero, digamos, que el señor Castillo pues vaya a cambiar, pero lo que sí creo es que el movimiento LGTB, los activismos LGTB, vamos a seguir luchando por demostrarle que más allá de lo que él piense, existen estudiantes sufriendo en los colegios ahorita. Y la solución no es que están confundidos, hay que llevarlos al psicólogo para que estén bien, no. La solución es que pare la discriminación. Y para que pare la discriminación, las personas LGTB tenemos que gozar de los mismos derechos que todas las otras personas. Alex, de verdad, me encantó sinceramente tu participación en este podcast, que nos hayas podido brindar detalles que seguro muchos adolescentes no estaban al tanto. Ha sido muy grato esta retroalimentación y especificación acerca de la orientación sexual, porque detallaste y dejaste muy en claro el mensaje de que es común que a tu edad de adolescentes te sientas confundido con tus sentimientos sobre quién o qué parece atractivo, más que nada que te puedas brindar ese tiempo de poder pensar las cosas, de poder reflexionar contigo mismo y poder descubrirte. De verdad, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Estoy seguro que a Miguel también le fascinó. Claro, a mí también me encantó estar contigo, me encantó conocer bastante acerca de todos esos temas, que hay alguna que otra cosa también no lo tenía muy claro, pero yo siento que esto también ha sido bastante descubridor tanto para nosotros los locutores como para nuestro público que nos va a escuchar ahora. No, gracias a ustedes porque
Creo que cualquier oportunidad para educar es, creo que una oportunidad de oro. Escúchate a ti mismo primero, ¿no? Escucha lo que sientes y que tienes que saber que la diversidad, eso diferente que sientes, es normal. Muchas personas lo sentimos, estamos aquí y no estás solo. Y empecemos a tender puentes para conocernos, empecemos a tender puentes de comunidad y creo que eso es lo importante cuando hablamos de sexualidad, quitar los mitos, quitar los estereotipos y empecemos a reconocernos como personas con todos nuestros derechos y también el derecho a poder descubrirnos y formar una personalidad y una identidad tal cual como queramos. Bueno, esto ha sido todo con la especialista Alexandra Hernández. Ha sido un gusto poder mantenerles al tanto de este tema. Recuerden que autodescubrirse es vital en su desarrollo personal. Y bueno, no olviden sintonizar nuestro podcast en Spotify y YouTube. También seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, donde nos pueden encontrar como @sexperienciaspodcast. Y si tienen más dudas respecto a la sexualidad, pueden comentarlo en las publicaciones y nosotros lo abordaremos en los siguientes podcasts. Nos despedimos hasta el despertar de un siguiente podcast. Nosotros ya sabemos lo que somos. Es tu fase, no la nuestra. Mi nombre real es el nombre con el que yo me presento. Porque no son ni más ni menos que nadie. Son iguales. Somos todos iguales. La lucha continúa y Sexperiencias Podcast igual en una siguiente emisión.